Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Mi nombre es Lucía Sala y soy la directora de la Fundación y es un placer para mí darles la bienvenida. Siento que no tenemos mucha gente porque no hemos coincidido que había partido de la Champions, de no sé qué, de no sé cuántos, y claro, ya tenemos que empezar a cruzar los partidos de la Champions, luego los del Mundial de Fútbol, luego no sé qué, ya se nos empieza a hacer la agenda complicada. Por lo tanto, mi doble agradecimiento a los que están hoy aquí, que yo sé que en Madrid la oferta cultural empieza a ser más que abrumadora. Hoy para nosotros, para los que trabajamos en esta casa, es un día especial, porque hoy vemos como un sueño cumplido el poder poner a disposición de la ciudadanía un patrimonio que es de todos, que es esta primera época de Revista de Occidente. Aquí siempre comentamos, ¿no?, que es que están todos los que estaban. Y decimos, es que es el mejor tesoro que teníamos y gracias a la Comunidad de Madrid, a Bartolomé, a su Dirección General de Patrimonio Cultural, conseguimos digitalizar esa primera época, que van a ver ustedes con una calidad extraordinaria y, por lo tanto, por primera vez abriremos de forma de acceso público, gratuito y universal esa primera época de Revista de Occidente. Y lo hacemos desde esta fundación, que es quien ampara, protege y hace viable, ¿no?, que esta revista siga siendo un sueño todos los meses, casi un milagro, diría yo, porque salir con una revista cultural en el año 2026 en papel todos los meses, francamente, es un milagro. Eso solo es posible, yo creo que en un modelo pues como este, ¿no?, que funciona bien, que es que detrás está una fundación sin ánimo de lucro como la nuestra, que además tiene en su ADN que su principal misión y para la que se creó en su momento era preservar esa cabecera de Revista de Occidente y ser un lugar para la cultura y la educación, que es lo que humildemente intentamos hacer todos los días. Permítanme que les dé las gracias a ese equipo de Revista de Occidente, que dirigido y capitaneado por Fernando Vallespín, junto a Juan Claudio de Ramón, Iván y Miguel Ángel, que están allí, Amalia, que es la que edita y corrige todos los textos, y Carmen, pues es todo un engranaje que permite que esta revista salga mes a mes y que esperemos que además este archivo contribuya a un objetivo muy claro, y es que queremos que la revista no se vea como el pasado, sino como un activo de presente y, sobre todo, un proyecto de futuro. Yo creo que Ortega, en aquellas 3 hojas de propósito, nunca se imaginó que en el 2026 su revista seguiría casi en los mismos propósitos y objetivos, y, por lo tanto, esa es un poco la misión que en esta casa tenemos. Quiero darles las gracias muy especialmente también a Jesús, a Alberto y a José Andrés por acompañarnos hoy aquí. Sobre todo porque son el ejemplo del mejor periodismo en un mundo donde las falsas noticias, las noticias erróneas, pues juegan a generar esa confusión y ese ruido en el mundo que tenemos hoy. Por lo tanto, el buen periodismo, el periodismo que vosotros representáis, es casi una defensa democrática de un país y de un mundo que aspira a ser mejor. Porque sin un periodismo como el vuestro no existe libertad y sin libertad no hay democracia. Por lo tanto, gracias a todos por estar hoy aquí, gracias a vosotros por ser ese pequeño altavoz de un proyecto como este y por aceptar esta mesa redonda que tendremos a continuación. Yo le voy a dar la palabra a Bartolomé y darle las gracias no solo por este proyecto, sino sobre todo por ese apoyo que desde la Dirección General de Patrimonio Cultural tenemos a la actividad y a la vida diaria de esta fundación y de este espacio cultural Ortega Marañón. Así que, Bartolomé, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy buenas tardes. Es un placer siempre venir a esta casa y, sobre todo, contraprogramar al fútbol, que es el que mueve las agendas. Pero bueno, cuando se programó no sabíamos que iba a jugar el Madrid y, sobre todo, que era su última oportunidad para ser o no ser. Pero bueno, frente a todo estamos aquí. Y este es para nosotros un acto importante, porque es el primer paso de un acuerdo que hemos firmado para 4 años en los que queremos trabajar con la Fundación. La Fundación quiere trabajar con la comunidad y nosotros, cuando recibimos a Lucía y a Federico presentándoles el proyecto, pues desde el principio lo vimos. Era un proyecto muy sencillo, para nosotros muy sencillo, el resultado es positivo, van a tener la oportunidad de comprobarlo, pero sobre todo nos da la oportunidad de apostar por lo que creímos en el principio. Este es el primer paso. Ya estamos trabajando en otros para este año, para el año que viene, para celebrar
el primer centenario de la generación del 27, en el que tiene que estar de forma especial, la Fundación tiene que tener un protagonismo especial, y así lo vamos a tener. Y a partir de ahí, pues son 4 años en los que vamos a tener, estos primeros 4 años, la oportunidad de desarrollar proyectos en los que el patrimonio, la cultura y la fuerza que seguís teniendo en la casa, a la convocatoria, pues yo creo que hay que aprovecharla. Para nosotros, el agradecimiento es nuestro por habernos dado la oportunidad de trabajar con vosotros. Es muy fácil trabajar con vosotros porque lo hacéis todo fácil. Yo sé que vosotros decís lo mismo, pero quizá porque como los intereses son comunes, que es poner en valor nuestro patrimonio, poner en valor la riqueza cultural que hay en la sociedad madrileña y sobre todo en la posibilidad de participar y de colaborar, la participación público-privada. Yo es lo que quiero trasladaros, o sea, el agradecimiento por haber confiado en nosotros. Lo que yo siempre os digo, Lucía y Federico, cuando venís, cualquier iniciativa que tengáis, proponerla, que la estudiamos y en la mayoría de los casos pues, la podemos sacar adelante. Por lo tanto, seguir siendo atrevidos, seguir siendo punta de lanza, seguirnos instando a que nos movamos, porque es lo que necesitamos, iniciativas como la vuestra que nos hagan, que podamos participar y que al final, pues, bueno, que veamos resultados positivos como el que vamos a ver. Y a vosotros, pues ya lo ha dicho ella, gracias por vuestro trabajo. Necesitamos que sigáis siendo fieles a la verdad que tanto nos hace falta. Y a ustedes, valientes hoy, que frente a la programación estar aquí, yo estoy convencido de que el resultado va a ser mucho más positivo y vais a sufrir menos que estando pendiente, que los que están pendientes de ese partido de fútbol. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Claudio de Ramón, soy secretario de redacción de Revista de Occidente. No estaba anunciado yo en el cartel, pero hemos considerado que con carácter previo al coloquio que vamos a tener había que hacer una mínima demostración de lo que hemos hecho. Teníamos que abrir el arca y enseñar el paño, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, cuando recibimos el material por parte de la Comunidad de Madrid, unos archivos con todos los artículos digitalizados con una calidad extraordinaria, eso hay que remarcarlo, pues nos pusimos rápidamente a pensar cuál era la mejor manera de enseñarlo. Y esto ha sido un trabajo del equipo de sistemas de la Fundación Ortega. Quiero agradecer en particular a David Saiz, a Jonathan Infantes y a Enrique Barranco, que son los que han estado trabajando a lo largo de meses con estos 157 números de la primera época de Revista de Occidente, del año 1923 al año 1936, que suponen pues, más de 1000 documentos entre artículos y notas publicadas. La idea era hacer algo claro, algo sencillo, que no intimidara y que invitara a permanecer un rato en la página curioseando. Entonces, esta es nuestra portada, que es, como digo, un diseño, creemos que elegante y minimalista. Y si nos vamos a la pestaña de archivo, lo que vemos es que hemos decidido mostrar el material de dos maneras. Por número, como digo, son 157 números, están aquí todos, con su característica viñeta de portada. Era costumbre encargar series de horóscopos, yo creo que por un motivo casi práctico. Bueno, el horóscopo siempre es un motivo plástico interesante y además permite pedir tiradas de 12, ¿no? De serie, ¿no? al mismo artista, ¿no? Entonces aquí, como ven, pues quien sepa qué número quiere consultar, pues puede venir aquí. Y es muy bonito, ¿no? Porque la verdad es que la portada de la revista ya en sí, con su mancheta y con las viñetas, ya es algo visualmente muy atractivo. Y la otra manera, por supuesto, era mostrar el material por autor. Entonces, aquí ya lo ha mencionado Lucía antes, realmente el elenco de colaboradores de esta etapa es impresionante, es despampanante, ¿no? Porque se junta
lo que hemos dado a llamar la edad de plata de la cultura española. Tenemos a toda la generación del 98, del 14 y del 27 reunidos en la misma publicación, pero además tenemos convocados a todas las grandes personalidades del mundo del arte y de la ciencia de todo el continente, ¿no? De Europa, ¿no? Entonces, para demostrarlo y no perder mucho tiempo, porque la idea es que cada cual descubra un poco el archivo, ¿no? Pero si yo me voy, por ejemplo, a la letra A, lo hemos ordenado de una manera convencional, alfabética, ¿no? Pues, por ejemplo, en el listado de autores de la primera época por la letra A, pues enseguida vemos que aparecen por ahí Alberti, Alexandre, Damaso Alonso, Alto Laguirre, como pueden ver, nombres que son familiares, ¿no? Yo me quiero ir, por ejemplo, al final y encontramos a Azorín, y entonces, pulsando en cada autor, se despliega el título de los artículos que publicó en revista durante esta etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Azorín, por cierto, como es un autor muy longevo, también llega a publicar, si no me equivoco, en la segunda etapa de Revista de Occidente. Bueno, no, ya ha muerto, pero se le hace un homenaje en la segunda etapa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos aquí, y esta es la calidad a la que me refiero, ¿no? Pues Doña Inés, que fue una novela de madurez de Azorín, dedicada, creo, a Menéndez Pidal, pues se puede leer y se puede ver perfectamente, incluso se puede apreciar la calidad del papel, ¿no? en la que estaba impreso, ¿no? Que es un papel que se ha mantenido muy bien. Si tienen ocasión de acercarse a la biblioteca de la Fundación, en el otro edificio, y consultar la revista, una de las cosas que verán es que la revista física, como objeto físico, se mantiene extraordinariamente bien. La revista era un producto de lujo, el papel era muy bueno. Y esto se nota, el grano del papel casi se puede ver en esta digitalización. Entonces, bueno, pues este es el artículo de Azorín. Pero, como decía, no era una revista, o sea, Ortega no hace una revista de España, ni siquiera hace una revista de Europa, hace una revista de Occidente. Y entonces, por cierto, tampoco, entonces, pues, por ejemplo, si nos vamos a la letra K, ¿quién puede aparecer en la letra K? Pues en la letra K vamos a ver que el primero es Franz Kafka. Kafka publicó en Revista de Occidente en el año 25 y 26, solamente 2 años después de su muerte. No, en el año 25 es un año después de su muerte, en el año 26, 2 cuentos, La Metamorfosis y Un artista del hambre. Salen duplicados porque se publicaron en 2 números de la revista consecutivos, porque eran textos largos y se optó por esa manera, ¿no? de publicarlos. Entonces, si pinchamos en Kafka y vamos a La Metamorfosis, nos encontramos con la mítica traducción de la revista, la mítica traducción de La Metamorfosis de Franz Kafka, que es muy importante en la historia de las letras en español, porque es la primera vez que Kafka es traducido del alemán a cualquier otra lengua. Nos adelantamos, Revista de Occidente se adelanta a Ortega, es mérito de Ortega y de su secretario de redacción de entonces, Fernando Vela, se adelantan al francés 4 años y al inglés 10 años. Esta es la... esta es la versión de La Metamorfosis que circula por toda América mucho antes de que nadie la pueda leer en inglés, pueda leer a Kafka en inglés o en francés. Es una cosa bastante impresionante. Por cierto que en aquella época las traducciones no venían firmadas, no había costumbre de firmar las traducciones, y como por desgracia el archivo de Revista de Occidente se quemó durante la Guerra Civil, hemos perdido el registro de la corte de traductores que tenía Ortega a su disposición, realmente se encargó de traducir a Kafka al español, y es un asunto que genera polémica en el gremio de traductores, como he tenido ocasión de comprobar en los últimos años. Esta en particular es una... Como fue la edición que
que utilizó la editorial Losada para la primera recopilación de cuentos de Kafka en Argentina, se dio por supuesto que esta traducción la había hecho Borges. Y Borges, que era un poco coqueto, no lo negó hasta muy tarde. Y al final ya creo que en una entrevista de los años 60 le preguntan directamente si lo ha hecho él, y él ya se ve obligado a decir la verdad y a decir que no, que su alemán no daba para traducir a Kafka. Entonces, bueno, hay otras autorías posibles en la traducción, no me quiero entretener, pero quiero que sepan que este es uno de los, uno de los documentos digitalizados más icónicos. Volvemos a el archivo. Ahora voy a pinchar en un número, pero quiero que, por ejemplo, Ortega, efectivamente esto es una revista cultural, como ha dicho Lucía, pero si Ortega estuviera aquí nos diría, bueno, es una revista cultural en el entendido de que por cultura también hay que entender ciencia. O sea, Ortega no quería que la revista fuera meramente literaria, ¿no? Quería que también fuera un repertorio de noticias científicas, y entonces en la letra E, por ejemplo, ¿a quién tenemos? Tenemos pues a Einstein, que publica 3 artículos en Revista de Occidente, uno conmemorando el segundo centenario de Isaac Newton y otra básicamente explicando sus teorías pues bueno, o sea, no con fórmulas, sino de manera es muy interesante saber que Einstein, además de hacer matemáticas, pues escribía, ¿no? Entonces, si uno quiere saber, si uno quiere seguir un poquito la revolución de la cuántica y de la relatividad explicada por sus propios protagonistas, pues Revista de Occidente es uno de los lugares donde pueda acudir para hacerlo. No quiero entretenerme mucho más, como me invita a hacer la directora de la Fundación. Lo que sí que quiero es enseñarles un último texto. Vamos a acceder a él de otra manera, vamos a ir por número. Y lo que quiero es que vean el primer número de Revista de Occidente. El número 1 de julio del año 23. Para que vean también cómo ha quedado cuando se accede entera. Es una digitalización hecha como tiene que ser, conservando las tapas, las guardas, las portadas, el lomo incluso. Es verdaderamente un trabajo profesional y muy esmerado. Y aquí tenemos el número 1, que lo inaugura un artículo de Pío Baroja, una feria de Marsella, aunque en realidad, bueno, también el curioso también podrá comprobar anuncios de la época que son divertidos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí estaba viendo antes, vigile usted, proteja usted sus archivos, secciones de acero con cerradura Yale para clasificación de correspondencia, la mejor fabricación americana. Entonces, bueno, la protección de datos ya era un tema en el año 23. Y esta es la primera página de Revista de Occidente, es un artículo, una nota llamado Propósitos, no viene firmada, pero es indudable quién la escribió nuestro fundador, José Ortega y Gasset, y voy a terminar mi intervención, si me permiten, voy a leerla, porque me encanta leerla, yo a veces la saco en el metro y me pongo a recitarla, porque me parece una de sus páginas más inspiradas, y porque además creo que da el tono para el coloquio, ¿no?, que viene a continuación. Los propósitos de la Revista de Occidente son bastante sencillos. Existe en España e Hispanoamérica un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte. Asimismo, les interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que se siente, se hace y se padece en el mundo. Ni el relato inerte de los hechos, ni la interpretación superficial y apasionada que el periódico les ofrece concuerdan con su deseo. Esta curiosidad, que va lo mismo al pensamiento o a la poesía que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones, es, bajo su aspecto de dispersión e indisciplina, la más natural, la más orgánica. Es la curiosidad
ni exclusivamente estética, ni especialmente científica o política. Es la vital curiosidad que el individuo de nervios alerta siente por el vasto germinar de la vida en torno, y es el deseo de vivir cara a cara con la honda realidad contemporánea. En la sazón presente adquiere mayor urgencia este afán de conocer por dónde va el mundo, pues surgen donde quiera los síntomas de una profunda transformación en las ideas, en los sentimientos, en las maneras, en las instituciones. Muchas gentes comienzan a sentir la penosa impresión de ver su existencia invadida por el caos. Y sin embargo, un poco de claridad, un poco de orden y suficiente jerarquía en la información le revelaría pronto el plano de la nueva arquitectura en que la vida occidental se está reconstruyendo. La revista de Occidente quisiera ponerse al servicio de ese estado de espíritu característico de nuestra época. Por esta razón, ni es un repertorio meramente literario, ni ceñudamente científico, de espaldas a toda política, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas. Procurará esta revista ir presentando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y americana. Nuestra información tendrá, pues, un carácter intensivo y jerarquizado. No basta que un hecho acontezca o un libro se publique para que deba hablarse de ellos. La información extensiva solo sirve para confundir más al espíritu, favoreciendo lo insignificante en detrimento de lo selecto y eficaz. Nuestra revista reservará su atención para los temas que verdaderamente importan y procurará tratarlos con la amplitud y rigor necesarios para su fecunda asimilación. La occidentalidad del título alude a uno de los rasgos más genuinos del momento actual. La posguerra, bajo adversas apariencias, ha aproximado a los pueblos. Los vocablos de hostilidad no impiden que hoy cuenten más los unos con los otros y, aunque de mal humor, se penetren y convivan. Antes de la guerra existía, en cambio, un internacionalismo verbal y de gesto, un cosmopolitismo abstracto, engañoso, que nacía previa anulación de las peculiaridades nacionales. Era el cosmopolitismo obrerista, bancario, de Hotel Ritz y Sleeping Car. Tras él pervivían los pueblos en rigurosa incomunicación. El cosmopolitismo de hoy es mejor, y en vez de suponer un abandono de los genios y destinos étnicos, significa su reconocimiento y confrontación. Ello es que, sin deliberado acuerdo, casi todas las revistas de Europa y América se van llenando de firmas extranjeras. Así nosotros atenderemos a las cosas de España, pero a la vez traeremos a estas páginas la colaboración de todos los hombres de Occidente, cuya palabra ejemplar signifique una pulsación interesante del alma contemporánea. Esperamos poco a poco, corrigiendo en cada número los efectos del anterior, conseguir que algún día sea esta revista el recinto tranquilo y correcto donde vengan a asomarse todos los espíritus resueltos a ver claro. Claridad, claridad demandan ante todo los tiempos que vienen. El viejo cariz de la existencia va siendo arrumbado vertiginosamente y adopta el presente nueva faz y entrañas nuevas. Hay en el aire occidental disueltas emociones de viaje, la alegría de partir, el temblor de la peripecia, la ilusión de llegar y el miedo a perderse. Pues este era Ortega y Gasset, y ahora les dejo con Fernando Vallespín y nuestros amigos que van a hablar de revistas culturales de hoy y de ayer. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ya se ha anunciado que vamos a hacer una pequeña tertulia sobre la edad de oro de la revista de Occidente. Un poco nuestra idea es ampliar el objeto de la discusión y bueno, antes de entrar hemos estado hablando un poco de cómo poder no disolvernos demasiado entre la cantidad de temas que podemos sacar. Yo creo que podemos discutir sobre dos ideas fundamentales. La primera, cuáles son las funciones de una revista cultural, cuáles eran entonces y qué diferencia hay entre lo que conocíamos del periodo de entreguerras y lo que ocurre hoy. Y luego otra que a mí me parece que es bastante interesante también, y es el hecho de que se da una coincidencia muy interesante entre ese periodo de entreguerras, por simplificar, Weimar, que yo creo es
tanto política como culturalmente, como científicamente, es el lugar central del periodo. Weimar se ha puesto como un punto de referencia que refleja muy bien, en el que se refleja muy bien el momento actual. Este es un momento también de grandes transformaciones, en este caso tecnológicas. Entonces fueron transformaciones fundamentalmente científicas. Es un momento de crisis de Occidente. Y es interesante además que, bueno, podemos discutir también, bueno, si le va o no le va el título, o si hoy tendría sentido escribir algo así como poner el título a una revista llamándola Revista de Occidente. Es curioso que los propósitos, me he caído en la cuenta cuando lo has leído, no en su momento cuando lo leí, que digamos el mundo de fuera de Occidente no existe. Es decir, que quizá porque todavía seguía la colonización, ¿no? Y realmente no había un reflejo de las otras culturas distintas de la puramente occidental. O sea, cultura es Occidente, ¿no? Y luego, bueno, había una crisis de la democracia, había una desorientación clarísima, ¿no? Respecto de la propia identidad de Occidente, esa maravillosa metáfora, ¿no? de la montaña mágica, ¿no? de la mancha, ¿no? En el pulmón, ¿no? que significa el hospital de Davos, ¿no? De los tuberculosos, que es la mancha en el pulmón de Occidente, ¿no? Y todas las disputas internas tienen mucho que ver con las diferentes almas de Occidente. Esperemos que esa discusión no acabe como acababa la montaña mágica cuando Hans Castorp se va inmediatamente a incorporarse a la guerra. Esperemos que eso no sea lo que nos espera en el futuro inmediato. Bueno, hay muchos temas, podemos jugar con esos paralelismos, también las muchas diferencias. Yo creo que la diferencia mayor salta a la vista. Aquel fue un momento de explosión cultural, artística, literaria, sin parangón. ¿A quién tenemos hoy? ¿No? ¿A quién podemos publicar hoy en la revista de Occidente que pueda competir con la mayoría de los que se podían incorporar en aquel momento al elenco de los autores, ¿no? En los que pensaba Ortega y otros? Bueno, y eso seguramente hay una causa, ¿eh? Y puede que la causa sea una causa, y me callo ya, porque esto es he prometido que era una tertulia. La causa puede que ser aquello que Ortega temía, la rebelión de las masas, ¿no? La democratización de la cultura, la creación de una industria cultural, ¿no? O sea, la industrialización de algo que no es, por definición, no es susceptible de ser reproducido como que reproduce smartwatch o que reproduce cualquier otro tipo de mercancía. Bueno, aquí tenemos a tres personas que están muy inmersas realmente en este mundo cultural. Aquí tenemos a Jesús García Calero, inmediatamente a mi izquierda, que es el director del Cultural del ABC, que es uno de los suplementos culturales más prestigiosos que tenemos en España. Alberto Ojeda, que representa el Cultural del Español, que se ha incorporado más tarde, diríamos, a este tipo de actividades y, por tanto, todavía yo creo que puede innovar, ¿no? O sea, no está tan sujeto a algunas de las convenciones que quizá las revistas culturales estaban sujetas con anterioridad. Y José Andrés Rojo, que no solamente participa en cantidad y ha participado de revistas culturales, sino que a través de su labor en El País como columnista y también como gestor cultural dentro de la propia revista, pues es tremendamente conocido por todos. Y por ti empezamos, José Andrés. ¿Qué te parece? ¿Tú por dónde dispararías, como diría un alemán, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando, a Revista Occidente, y es un gusto estar aquí. Lo primero que quería decir como
como introducción es que empecé esta mañana a echarle un vistazo a esta digitalización y me quedé absolutamente encantado, fascinado, con ganas de tener muchísimo más tiempo para seguir entretenido. Lógicamente empiezas a husmear por aquí y por allá, qué autores hay, cuáles son los que te gustan, qué publicó Faulkner, por ejemplo, ¿no? Luego ves que está Heisenberg, de pronto descubres que alguien un poco menos conocido como Catherine Mansfield también se la tradujo, etcétera, etcétera. Es decir, realmente es un gusto. Y luego también ver la propia revista en su conjunto, que al final tiene un montón, digamos, de lo que sería crítica de libros más directamente y luego lo que se puede llamar un poco como cotilleos culturales, que a mí siempre me han gustado mucho y pues te dan mucho la medida de una época, porque es ahí en los detalles más pequeños que a veces que en las grandes reflexiones donde se ve el pálpito de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una cosa, me parece que es en el segundo número, de que se había subastado la biblioteca de Sarah Bernhardt y entonces, bueno, pues se descojonaban porque era una biblioteca que no valía nada, ¿no? Decía, esto es lo único que pues lo podrá comprar un nuevo rico, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, este tipo de pequeñas cosas te invitan a entrar en una época. Entrar en una época... no me quiero enrollar mucho para que y yo tiendo al rollo, o sea que voy a ser un poco prudente. Una época que era de esplendor cultural y sobre todo lo era aquí en España, porque es decir, es la conocida como Edad de Plata sobre la que podamos volver y donde pues había coincidían 3 generaciones publicando a tope, había muchísimo interés por todo lo que ocurría en el mundo, se estaba abriendo y eso iba a desembocar en la vocación por lo que fue la llegada de la República, en el sentido de allí donde se podría ir todavía más lejos digamos, en esa modernización de España y esa modernización pasaba inevitablemente por cultivar la cultura, las lecturas, etcétera, etcétera. Apuntar como primer dardo que lanzo ahí, que yo creo que la diferencia fundamental o la que salta más a la vista es la potencia de la industria cultural, ¿no? Es decir, hoy realmente, por lo menos hablando desde los periódicos, los propios periódicos tienen de alguna forma su revista cultural, es lo que se llama el suplemento cultural y eso ya compite con una iniciativa particular, autónoma, de un filósofo, por ejemplo, en este caso, pues Ortega, o Azaña en un momento dado con la pluma o lo que fuera. Es decir, la competencia es muy fuerte porque además es un medio muy grande. Y ese medio está también, es decir, inmediatamente, y esto yo estuve mucho tiempo coordinando Babelia y digamos, la cuestión era cómo gestiono tantísimo material que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, cómo lo... Y ahí yo vuelvo un momentín simplemente a la revista y os cedo la palabra. Lo que más me llama la atención de esta declaración de intenciones son 2 cosillas y ya lo suelto. Porque en el fondo luego lo que cada revista tiene que hacer ahora es exactamente lo mismo. Uno es, lo que está pasando es que hay una profunda transformación de la sociedad en la que estamos viviendo, que es lo mismo que advertía Ortega en su momento, y luego lo que dice que quiere proporcionar, facilitar, encontrar la revista Occidente es claridad, orden y jerarquía. Entonces son 3 cosas que en este momento justamente quizá son bastante necesarias, es decir, de hecho, ante esa avalancha de la industria cultural, claridad, orden y jerarquía, pues es lo primerísimo que tienes que pretender, ¿no? Y ahí lo dejo. Sí, Alberto. Sí, bueno, la verdad que es un regalo lo que nos hacéis a los enamorados de la cultura, a los que la practicamos, a los que estamos en la trinchera cultural batallando cada día, a veces con sinsabores, porque sentimos que, bueno, que la sociedad que nos rodea muchas veces
no termina de enamorarse de lo mismo que nosotros, y eso es frustrante. Esa exposición de motivos me ha venido a revelar cuán orteguiana es la revista El Cultural, que decía Fernando que es una revista joven, pero bueno, en realidad se empieza a gestar, como bien sabe Jesús, en los años 80, en El Cultural, de un director de periódico enamorado de la cultura, como es Louis Marianson, que ha hecho de Ortega siempre bandera, y en algunos aspectos sabía que éramos muy orteguianos, por ejemplo, en darle un espacio específico a la ciencia, que tenemos una sección desde siempre, y eso fue un empeño de Luis María, que mantenemos con toda convicción el resto de responsables de la revista en los años posteriores a su origen. Y alguna cosita más que he comprobado en cuán orteguianos somos, ¿no? Primero, en ese afán de ser un espacio de reflexión para entender por dónde va el mundo, como dice Ortega en esa exposición de motivos. Segundo, la claridad, ser claros, eso es básico, fundamental, si no a esa sociedad que pretendemos seducir y enganchar a este mundo que a nosotros nos entusiasma, jamás podríamos conseguir ese objetivo. No encubrir nunca con nubes de tinta la ignorancia o las limitaciones, nubes de tinta en forma de palabrería abstrusa y difícilmente inteligible. Luego, el espacio para la ciencia, que ya lo ha dicho, lo de jerarquizar, que comentaba José Andrés, en este mundo caótico, con esta hiperproducción en la creación artística en todos los órdenes, quizá más patente en el mundo del libro, donde cualquier redacción y cualquier sección de cultural vivimos con montañas sobre nosotros de libros, pues jerarquizar, o sea, es decir, separar la paja y el grano. También se puede hablar de la crisis de la crítica literaria en la actualidad, donde un crítico con su autoritas y con su bagaje, con su trayectoria, debe medirse con influencers que despachan una novela o un trabajo artístico con un vídeo de 15 segundos, y ahí está el pulso que también libramos en la actualidad, porque muchas veces nos vemos realmente superados por ese flanco de las redes sociales a la hora de ejercer influencia social. Luego también era muy importante en Ortega, siempre le prestó mucha atención a las generaciones, tenía muy claro que había que darle cancha a las nuevas. Nosotros estamos en eso. Ahí están los nombres de la generación del 27, que empezaron a publicar muchos de ellos en la revista de Occidente, y también Ortega decía, y yo también lo tengo muy claro y lo cultivo, que entender a las nuevas generaciones es entender el presente y algo más valioso todavía, el futuro, poner rostro a nuestros jóvenes, es entender cómo va a derivar el mundo, hacia dónde va a ir. Por supuesto, no incurrir en el edadismo, también muy vigente en esta sociedad, es decir, nosotros queremos a nuestros mayores y no los vamos a despreciar por el hecho de serlos, y aportan un bagaje muy importante. Y luego también el cruce de ideas, fundamental, el método mayéutico, socrático, es decir, distintas perspectivas, distintas ideas, cruzarlas, y a partir de ahí, ya digo, como en una especie de método mayéutico socrático, o incluso podría mostrar a Habermas aquí a colación, su acción comunicativa, pues alumbrar verdades, o al menos alcanzar algún tipo de acuerdo. Y también es muy interesante, y ya termino y le dejo la palabra a Jesús, me gustó mucho lo que dice Ortega de que la política no pretende entender las cosas. Eso los políticos no pretenden entender las cosas. Hablábamos antes de las nubes de tinta, y también decía Ortega aquello de que ser de izquierdas o de derechas
son dos maneras de ser imbécil de las múltiples o de las infinitas que hay. Entonces, bueno, en el cultural, y reconociéndome cada vez más orteguiano en nuestro proyecto intelectual, intentamos que esos programas políticos no nos marquen los contenidos y enfrentarnos a cada conflicto de la sociedad que nos preocupa y que nos ocupa sin tener el prejuicio previo de un programa político, es decir, que la política no nos marque el campo. Esto no significa ni mucho menos ser neutrales. Así que, bueno, dejo ahí apuntado el valor del legado orteguiano, como sigue permeando 100 años después en revistas como las que intentamos sostener en pie en este tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por invitarnos a este acto de presentación en el que hay tantas resonancias, ¿no? Porque solo la pequeña navegación que nos ha permitido Juancla y la que hemos podido hacer previamente, breve, por la facilitación de un enlace ayer, pues ves un continente impresionante casi de maravillas, ¿no? Es un continente a descubrir, sin duda ninguna. Me pasa lo mismo que Alberto, que tengo que referirme también a cierto origen orteguiano, porque procedemos, digamos, de la misma invención periodística, que fue la de Luis María Ansón, cuando hizo primero una vez el Cultural y luego un poco, como dirían ahora, un spin-off, al trasladarse a otros medios, hizo una versión que ahora es el Cultural, después de tantos años. Han pasado muchos años. Estabais hablando de que esta primera etapa de la revista Occidente cumple 157 números. El ABC Cultural ha cumplido 1708 esta semana. Eso significa algo así como 75.000 páginas, algo así como 140.000 piezas, más de 700 autores. En fin, son unas cifras realmente de asombro que nos hacen pensar en una cierta continuidad de los empeños, ¿no? Con todas las diferencias, evidentemente. Pero creo que cualquier cosa mala que pudiéramos decir de esta época, en comparación de ese Weimar o de ese universo orteguiano de la Edad de Plata, quedaría absolutamente aniquilada al ver esta maravilla. Una época que es capaz de producir esta especie de biblioteca de Alejandría portátil, accesible, en el que las voces centenarias o milenarias, en otros casos, se convierten en chorros de luz que pueden ir a la palma de tu mano, nos hace pensar que el problema no es de la época, el problema probablemente es de la sociedad. Y esa es, para mí, la clave de probablemente el pensamiento de Ortega que se refiere en esa lista de propósitos. Tenían una manera tan franca de tratar la realidad, que yo no sé si os habéis fijado cuando has abierto el cuento de Kafka, la novelita de Kafka. La primera parte acababa no diciendo continuará, sino diciendo terminará. A mí me parece que eso es una manera muy distinta de entender el lenguaje y los límites de las cosas, ¿no? También es curioso la coincidencia, la rima con ese Davos de Thomas Mann, comparado con el Davos que tenemos hoy en día, ¿no? Donde hay un club de augures de la economía y de la sociedad que parece que quieren adelantarse, que quieren profetizar. Y el empeño de Ortega no está por ahí. El empeño de Ortega es señalar, como él dice en los propósitos, dónde está esa minoría selecta, esa gente que se extasia, no, se excita contemplando las ideas. Una gozosa y serena contemplación de ideas y las artes. Esa búsqueda tiene mucho que ver con su pensamiento práctico, digamos, que es incidir en la sociedad a través de esas minorías y su cultura para que la sociedad se racionalice. De ahí que haga al contrario que Platón y expulse a los políticos de ese empeño y no a los poetas, a los que convoca evidentemente a esta ciudad occidental que fue la revista. Entonces, con ese empeño de racionalizar una sociedad, creo que nosotros nos sentimos absolutamente reflejados.
Nuestro empeño es ese. Nuestra imposibilidad es muy pareja también. Tenemos unos políticos y unas minorías poderosas, que no son solo los políticos, que están apelando cada vez más a la emocionalidad, que es lo contrario a esa racionalidad que el filósofo quiere extender. Evidentemente, en aquella época plateada, si no dorada, las cosas se hacían bien, pero salieron mal. Y en esta época, que es mucho más caótica y en la que sencillamente la capacidad industrial ha multiplicado por millones pues la producción de literatura, de arte, hasta de pensamiento, y ya con la IA sabemos que, por ejemplo, creo que ha sido Amazon el que ha dicho que no se pueden subir más de 4 novelas por día por autor. Quiero decir que esa multiplicación permutativa de la creatividad mal entendida no está ayudando nada. Entonces, nuestro papel es muchísimo más parecido de lo que podamos pensar. Nuestro mundo es muy semejante a aquel mundo en sus desafíos, aunque no en sus dimensiones, y aunque tengamos que emplear armas pues, más masivas en cuanto a la difusión, en nuestro caso, no en la aniquilación, pero sin duda tenemos que tener esa misma aspiración al orden, a la jerarquía y a la claridad. La claridad como cortesía, el orden como disciplina y la jerarquía como invitación, porque tampoco estamos en un mundo en el que se pueda imponer de una manera, digamos, como se podía hacer en aquel periodo, porque ni el liderazgo ni la autoridad es como era. Estamos viviendo además un momento en el que los liderazgos vuelven a ese pasado de autoritarismo, ¿no? Con lo cual todavía es más necesario el empeño por la racionalidad. Y además vivimos en un mundo que está dominado por una pantalla a la que todos los que tienen poder sobre aquello que circula por las pantallas, que queremos también estar nosotros, pero no nos dejan, nos están echando a patadas, lo que se ha convertido es en un gabinete de hipnotizadores. Lo que quieren es que la gente esté absorta, consultando ese scroll infinito y perdida en un océano de datos que no tienen pues, ni jerarquía, ni claridad, ni por supuesto orden, ¿no? Así que las revistas culturales tenemos el mismo sentido que hemos tenido siempre. Las limitaciones van a ser exactamente las mismas. Yo no sé cuál sería la tirada de la época dorada de Revista de Occidente, ¿2000? 3.500. ¿3.000? Sí. 3.500 creo que tira. Nosotros estamos asociados a periódicos que tienen muchas decenas de miles de tirada, y en las webs tenemos millones de usuarios diarios. O sea que realmente tampoco tenemos derecho a un pesimismo antropológico. Perdona que te interrumpa. En España, en la época en que salió la Revista de Occidente, el 70% era analfabeta. Claro. Y hoy ha desaparecido el analfabetismo, ¿no? O sea, que es lógico que también los números fueran los que son, ¿no? O sea, Claro, pero eso te quiero decir, pero incluso comparativamente yo creo que no estamos en una catástrofe, aunque las cosas puedan salir mal y podamos desembocar en 1000 enfrentamientos, conflagraciones, porque no habremos sabido, no nos habrán escuchado quienes tienen la capacidad de aportar granos de racionalidad. Yo creo que nuestro deber sigue siendo aportar complejidad, aportar paradojas, para que las personas que tienen claras sus ideas y sus convicciones escuchen al menos otras posibles, puedan mover a veces un pie hacia una dirección o hacia otra. No olvidemos la ironía, no olvidemos todo lo que viste la convivencia de cultura, ¿no? que es maravillosa y que la estamos olvidando en la última década en España. Realmente el tono no tiene nada que ver con lo que podemos intercambiarnos entre nosotros. Vemos las tertulias de la tele y del Parlamento prácticamente indistinguibles, pero eso a mí lo que hace es, digamos que apelar a que nuestro empeño tiene mucho sentido. Evidentemente no todo vale, hay mucha basura entre los contenidos que circulan, no todo tiene el mismo valor. Y es muy difícil incluso para nosotros, que estamos todo el día con un pico y una pala entre ese mar de contenidos tratando de separar cosas valiosas,
que no nos equivoquemos, que no sepamos a veces hallar, bueno, pues la pepita cultural donde todos podemos coincidir, ¿no? Pero ese debate, esa búsqueda también, pues yo creo que tiene una historia, tiene un sentido, y en los errores hay belleza, yo siempre lo he creído, ¿no? Quien acierta todo el rato, evidentemente, aprende muy poco, ¿no? Y eso, de eso va la IA, de que acertemos todo el rato y dejemos de aprender, además, ¿no? Con lo cual, por resumir y no enrollarme más, que tampoco quiero, a mí me parece que hay muchas semejanzas, hay unos desafíos muy similares, lo único que la dimensión, las armas que tenemos que emplear y el tiempo que debemos dedicar, incluso el impacto de lo que hacemos, es muy disminuido. Antes todos los editores querían una audiencia máxima, querían 5 millones de usuarios únicos, 10 millones de usuarios únicos, objetivos realmente que se conseguían solo con piezas virales que realmente traen a transeúntes a nuestras webs, pero no a lectores. Y como Google y la IA nos están echando ahora mismo de los buscadores, lo único que nos queda es convencer a los lectores de siempre, a la gente que viene, ha visto algo interesante y por tanto va a volver, o esperas, tiras un poco la botella al mar para que esa persona vuelva a leerte, igual que iba antes a un kiosco físicamente y pagaba para comprar un periódico, que ese es otro tema. No hay cultura de pago, queremos todo gratis en el teléfono, pero bueno, son muchos temas. Pero yo sí que no me pondría muy pesimista, pero a mí me apasiona todo lo que veo en esta época y contra cualquier pesimismo la revista digitalizada. Es que está al alcance. ¿Qué más queremos? Sí, no, eso es gracias además a la explosión tecnológica, Claro. ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que habéis sacado todo es un tema que me parece que es el tema central y que, bueno, Juancla y yo vivimos también aquí en esta revista, que es, o sea, más que el de claridad, ¿no? Porque lo de claridad también depende un poco de la formación de cada uno. Yo puedo ver una cosa muy clara y otro le puede parecer obtusa, ¿no? Es lo de orden y jerarquía. Sobre todo lo de jerarquía, porque en último término las revistas culturales o los suplementos culturales son gatekeepers, en el sentido son filtradores, ¿no? O sea, son los que tienen que decir al gran público, esto es lo que merece la pena leer, no pierdas el tiempo con esto otro. Parece que por aquí viene una idea que es interesante y que merece la pena tocarla, pero a mí lo que me preocupa es que eso que llamábamos antes la alta cultura, que es el último término quienes lo representan estos, yo no quiero entrar en si la ciencia también es cultura, etcétera, me voy a restringir un poco a la visión esta más humanística, ¿no? de la cultura, pues está muriendo. Vamos a ver, mi generación, yo soy más viejo que todos vosotros, aunque José Andrés está relativamente cercano, porque fuimos al mismo colegio, con lo cual, claro, para él le debo parecer muy viejo porque era de los mayores. ¿A qué colegio ibais? El alemán. Muy cultural. Bueno, pues en ese colegio, pues en inglés leíamos 15, 16 años Retrato del artista adolescente de James Joyce, El extranjero de Camus, etc. A la vez escuchábamos lo nuevo que sacaba Pink Floyd o King Crimson o cualquiera de... un poco más tarde pues, nos entregamos con cuerpo y alma a la movida madrileña, etc. Pero siempre seguíamos manteniendo una convicción. Y es que leer a Joyce o leer a Camus o a Tutti Quanti, ¿no? Nos producía placer. Es decir, que no era una pérdida de tiempo y que no era algo que había que hacer para quedar bien en una determinada sociedad. Y yo creo que eso es lo que se está perdiendo, que hemos desaprendido el placer que da la alta cultura. Igual que hemos desaprendido, o sea, uno lo ve cuando va a un museo porque la gente ya no mira los cuadros, ¿no? Sino que mira el móvil para hacerse la foto con el cuadro y sabe que están jerarquizados siguiendo un criterio de popularidad, ¿no? O sea, hay que ir a ver el Bosco, que es el cuadro totémico, yo creo, ahora mismo en el Museo del Prado, todavía más que las Meninas. Entonces, bueno, y lo vemos aquí también, en este tipo de sedes, ¿no? Cuando uno empieza
cuando ve que hay una discusión sobre un tema importantísimo y mira al público y se da cuenta de que todas las cabezas son blancas o calvas, es decir, pertenecen a una generación que no es la generación de los jóvenes, claro, uno ve ahí un desafío de cómo podemos, digamos, introducir no solamente el filtrar lo nuevo, ¿no?, sino cómo podemos hacer que lo viejo pueda seguir viéndose como valioso, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes desafíos también de las revistas culturales, ¿no? Porque, claro, ¿qué tiene hoy valor?, ¿no? Yo creo que la cultura está mercantilizada, es industria cultural, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que, los que nos dedicamos a este tipo de actividades, tenemos que hacer un esfuerzo por evitar, o sea, porque vuelvan a sentir la necesidad digamos, los alumnos, y vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las clases que más disfrutábamos en el colegio eran, pues eso, literatura, historia, Pero fíjate arte, ¿no? que siempre estaban centradas en el libro y en el texto. Es decir, nosotros nos formamos leyendo, incluso desde la educación básica. Yo tenía un libro en cuarto de la EGB, una cosa así, que eran fragmentos de Juan Ramón, de Alberti, de todo el mundo, ¿no? Tú tenías un contacto directo con los autores y eso te iba iniciando. Yo creo que todos lo hemos vivido con nuestros hijos. Lo más normal es que ahora se explique en un texto, un párrafo, quién era el señor, pero no hay un contacto con el texto en la mayor parte de los temas. Yo creo que eso incluso llega hasta la universidad, donde muchas veces, más que atender a la obra de grandes autores, se atiende a las lecturas sobre grandes autores, a tratados un poco interpretativos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una visión vicaria de lo que es la obra original, a veces muy extendida. Eso además coincide con una eclosión del mundo audiovisual tecnológico en el que nadie se puede sustraer. Es decir, si os acordáis, cuando fue a Eurovisión aquel personaje tan curioso que se llamaba el Chiquilicuatre, recuerdo que Gomá estaba haciendo entonces un texto para ABC Cultural que decía lo vulgar, un respeto, ¿no? Y lo que contaba, que era cierto, dice, es que hay un señor que a lo mejor hace muy pocos años vivía con su biblioteca, su trabajo académico y no tocaba prácticamente el mundo más que a través de los periódicos escritos, y a este señor, que a lo mejor puede ser un gran académico de la RAE, entre que sale de la academia y llega no sé qué, y hay un nieto que le dice y que la tele, sabe quién es Chiquilicuatre. Y eso era inaudito probablemente. Entonces vivimos en un contacto continuo con una serie de, bueno, aquello que decía Rebel, el conocimiento inútil, ¿no? Nos roza por todos los sitios una especie de plasma informativo, difuso, inútil, y que es ruido, en el fondo es ruido. Pero eso yo creo que es distinto al hecho de valorar la cultura, no tanto porque sea vieja o porque sea alta, sino porque te preparen en la educación para disfrutarla. Yo creo que el gran fallo que tenemos como país es un sistema educativo que ha bajado mucho de nivel. En este sentido, sobre todo en el nivel de dar acceso al gozo de profundizar, al gozo de ver complejidad, y que tira más hacia cosas más simples, emociones más simples. Bueno, pero ocurre en otros popular, países ¿no? también, ¿no? Sí, no, es general, pero yo creo que en España, o a lo mejor es que me duele más, pero yo creo que en España es grave el asunto. Hay muchos jóvenes que no saben leer un texto del siglo XX de Ramón J. Sender, no lo entienden. ¿Esto qué es? Tienen que irse a Blue Jeans, ¿no? Sí, a mí me gustaría subir un pelín el foco para ver un poco, antes había aludido al principio que una de las cosas que me llamaba aquí la atención era se está produciendo una profunda transformación y por eso la revista Occidente viene a poner claridad, orden y jerarquía. Entonces, yo lo que quería levantar un poco el foco es justamente porque estaba escuchando últimamente esto y decía, bueno, es que el cambio que se ha producido, digamos, entre yo que formo parte ya de los más viejos frente a vosotros, ¿no?, es brutal en esta última época. Y este cambio, esa transformación es tecnológica.
Es decir, ha aparecido algo que es Internet, que ha hecho gratuito el acceso a todo, ¿no? Ha generado una permanente necesidad de actualización de todo lo que está sucediendo. No hay margen para detenerse y tal, y esa es la transformación. Si Ortega lo que quería responder es a lo que él habla, que en el fondo es el final de la Primera Guerra y la emergencia de los nacionalismos. Y decía, ese cosmopolitismo de antes era abstracto y ahora, en cambio, el cosmopolitismo es próximo porque nos podemos pelear, casi viene a decir, ¿no? Que es un poco lo que va a producirse inmediatamente después, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros el problema es una nueva forma de acceder a todo, que es, digamos, esta especie de duplicidad de la realidad con el mundo digital. Es decir, yo la sensación que tengo es que vivimos en una especie de fractura entre que, por un lado, tenemos un pie en lo que puede ser la realidad normal, por así decirlo, y por otro lado, la otra realidad. Bueno, no quiero enrollarme porque si no nos vamos a prolongar mucho, pero digamos, me parece que lo que hace un momento estabais hablando un poco de las experiencias concretas de vuestros suplementos, y hace no mucho, cuando yo estaba, digamos, de segundo de a bordo de la época de Babelia que dirigía Arguindey, Ángel Sánchez Arguindey, nosotros teníamos todas las semanas un comité para intentar, digamos, aquello de claridad, orden y jerarquía. Yo no sé si eso es viable ya, ahora, ¿no? Es decir, me parece que yo soy no sé, como un dinosaurio para poder contar una experiencia de que había una reunión en la que estaba Javier Pradera, para decidir de los libros de política, Santos Juliá para orientarnos en los libros de historia, Francisco Calvo Serraller para orientarnos en los de arte, José Manuel Sánchez Ron para orientarnos en los de ciencia, Carlos García Gual para orientarnos en los de clásica, Ignacio Echevarría y Miguel García Posada para orientarnos en la cosa literaria, etcétera. Bueno, no sé si creo que eran prácticamente, creo que he dicho los que éramos entonces, y eso era, digamos, me tocaba a mí ir contando lo que iba pasando y se producían discusiones sobre qué era lo más importante en un caso y otro. Y ese tiempo de discusión, de tal, a mí me parecía hoy una extravagancia. Esto es una locura infinita. Entonces, quiero decir, estamos en otro orden. Yo no soy tan pesimista, pero eso ya no me quiero enrollar más. Pero volvemos, y eso para defender también otra manera de acceso y otras estas. Pero si quieres, Alberto, tú añadir algo, bueno, o lo eso que sea. recuerda lo que dices precisamente a cómo se cocía la revista de Occidente en esa famosa tertulia, donde ahí brillaba Ortega y afloraban las ideas de los temas que se querían tratar y las firmas a las que se querían asignar. Bueno, la verdad que hay dos de las figuras que han mencionado, Ignacio Echevarría y José Manuel Sánchez Ron, que están muy implicados en el proyecto del cultural, y entronca con lo que decía antes, que a nuestros mayores los queremos en el barco, por supuesto, pero claro, también uno de nuestros empeños prioritarios es entender a los jóvenes, acercarnos a ellos y a partir de entenderlos y conocerlos y no rechazar de entrada sus expresiones artísticas, sus maneras de comunicarse, sus códigos, sino hacer porque eso también es pereza intelectual al final, mirarlos por encima de ellos y considerar que sus gustos y sus inquietudes son de menor entidad que las que tenemos nosotros. Y Fernando se preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos para que los jóvenes entren al capote de la cultura exigente y compleja, a la que se etiqueta como alta cultura? Yo creo que la estrategia o una estrategia que puede funcionar y que practicamos en el cultural es ser una revista omnívora en ese sentido,
que esté la alta cultura y también que estén las subculturas, que sobre todo tienen vigencia, valor y vitalidad en los círculos juveniles. Y un ejemplo muy bueno es precisamente el que has tocado, el de tu generación, el de la movida madrileña, que es cuando entran en tromba las subculturas en España. Y ahí vosotros de vuestra generación erais anfibios en ese sentido. Estabais con Pink Floyd y con la montaña mágica. Pues yo creo que ese es el ideal. Y como estrategia, ya digo, es acercarse a los jóvenes, no desdeñarlos desde el origen, que en tu revista esté presente lo que les interesa a ellos también, porque si no les muestras lo que les interesa, si no analizas lo que les interesa, tú no les vas a interesar a ellos, te van a dar la espalda. Y a partir de ahí, ir poco a poco seduciendo y elevando el nivel de exigencia y de complejidad. Creo que esa es una vía que yo intento practicar, vamos, desde que asumí la responsabilidad de la dirección del Es que hay una cosa que la única manera de defender el orden y las jerarquías es ponerlos en cuestión, muchas veces, cuando hablamos de cultura. Si hablamos de la milicia, no, pero si hablamos de cultura, sí. Entonces, yo creo que todos practicamos esa porosidad en la que ciertamente ya no existe esa línea divisoria absoluta que partía la alta cultura de la cultura vulgata, de la cultura baja, como quieras llamarla. Ahora yo creo que existen muchísimas transferencias entre uno y otro. Tenemos a Rosalía, que se inspiró en una tragedia del siglo XV, me parece que era. Estas cosas están pasando y al mismo tiempo beben de otras fuentes. O a mí me ha hecho acordarme una cosa que decía Anson, que era una travesura maravillosa y que él cumplía. Y es que al joven que empieza, si es muy bueno, si tú ves la calidad, aparte de no mirar nada más que la calidad de lo que hace, tienes que intentar atreverte a tratarle como si fuera un gran autor, un académico. Y al académico, que es muy bueno, lo que le va a gustar es que tú le trates con la misma curiosidad que tratarías a un joven. Entonces, ese cambio de perspectiva es muy interesante para todo lo que hacemos nosotros. Los periódicos vivimos de las novedades, evidentemente, estamos muy marcados por ellas y, por tanto, la industria tiene mucho peso en el ritmo de las cosas que hacemos. Pero dentro de ese ritmo, que además se está volviendo prácticamente imposible de seguir por la avalancha de libros que se imprimen, de conciertos que hay, tenemos una vida cultural que es que no damos abasto entre todos, ni la IA yo creo que da abasto ya para consumirla toda. Tenemos que ir navegando de una cosa a otra y tratando de señalar, como hablábamos al principio, ¿no? Pues pensando, fíjate, yo a veces ya no creo ni que debamos pensar en esto le va a gustar a un joven, sino lo que te está retando a ti o a la gente de tu equipo, porque todos tenemos en los equipos gente de distinta edad, ¿no? Yo tengo un par de redactores muy, muy jóvenes. Acabamos de incorporar a una chica que tiene 22 años, una cabeza estupenda, y está dando voz directamente a esos jóvenes, les pregunta por los temas y lo publicamos también en otros formatos, porque ahora permite formatos audiovisuales de todo tipo, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenemos a los grandes críticos, a los Pozuelo y Bancos, que son los que contienen, digamos, una experiencia de décadas de lectura que tienen evidentemente un criterio que, si no podemos decir que es infalible, desde luego es exquisito, ¿no? Y eso sí que es una defensa, una buena muralla frente... Entonces, la riqueza precisamente de las publicaciones culturales, y la revista Occidente es el epítome, es la calidad de las firmas, la experiencia que traen, la sabiduría que aportan y, últimamente, cada vez más, la capacidad de transferir ese conocimiento, la capacidad de que una reseña no se vuelva un estudio filológico, sino que te cuente la aventura de una lectura. Porque estamos viendo, además, que es verdad que es otro tema que habéis abordado un poco lateralmente, el seguimiento de la crítica tradicional ha disminuido muchísimo, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas de debate ahora mismo en el mundo intelectual de los Estados Unidos. Todas las revistas culturales, bueno, todas, un número muy importante, están sacando análisis sobre, digamos, la casi muerte de las grandes reseñas. De los prescriptores tradicionales. Y entonces ahí, y claro, eso va en paralelo al hecho de que
cada vez se editan más libros simplemente por digamos, su capacidad para distraer, o sea, la distracción como el criterio fundamental que hace que algo tenga valor, ¿no? Sobre todo que tenga valor comercial. Yo sigo la revista de libros de New York Times, aparte del New York Review of Books, ¿no? Que son distintas. Y todos los libros que me han recomendado allí no me han gustado, ninguno, de todos los últimos que me han... hablo de novela, no hablo de ensayo, porque el ensayo lo busco en otro sitio. Nada, o sea, insufrible. No, de verdad, soy absolutamente sincero. Me resultan insufribles y me está ocurriendo cosas que antes nunca me pasaban, y es que no me acabo los libros, ¿no? Entonces, claro, ahí, si los prescriptores te malprescriben, tenemos un problema. Porque ahora mismo el problema que tenemos es que ya no hay prescriptores, los hemos matado, ya no hay intelectuales. Aunque, bueno, por algunos actores nuestros dicen, porque nosotros los intelectuales opinamos que la guerra... no, perdón, usted no es un intelectual, usted es un popular, que son cosas distintas. Ya no hay prescriptores intelectuales, no hay prescriptores, diríamos, artísticos tampoco, no hay prescriptores, digamos, personas en las que te puedas fiar que aquello que lees y les vas a leer, en cierto modo, te van a orientar en algo, ¿no? Y entonces lo que hay son modas. Es un poco la idea esta de que la cultura que siempre, o sea, a pesar de todo el tema de las vanguardias, etcétera, ¿no? La cultura ha sido siempre el único espacio que estaba salvaguardado por un cuerpo de clásicos, por llamarlo así, ¿no? Que eran capaces de superar la prueba del tiempo y que inmediatamente te das cuenta de... Bueno, les pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que en mi generación, mientras estábamos en la movida de Madrid, en Malasaña, estas cosas, pues leías el Cuarteto de Alejandría. Bueno, pues yo lo redescubrí en mi biblioteca hace 4 o 5 años y digo, hombre, voy a volver a releer a ver si me va a impactar tanto como entonces. Y me recuerdo en una playa en Mallorca empezando a leer Justin y sigo, tal, no sé qué, y literalmente lo tiré, ¿no? O sea, luego lo recogí, por supuesto, no lo iba a dejar ahí en la playa, ¿no? O sea, qué cursilería, era terrorífico. Ahora, lees El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald y dices, ahí está. O sea, te sigue seduciendo igual que cuando lo leíste por primera vez. Y claro, yo creo que ahora nos están dando... O sea, muchos cantidad de cuartetos de Alejandría, por poner ahí un término, ¿no? A todo este tipo de nueva literatura, así, de modismos, ¿no? Etcétera, que seguro que vende, que seguro que les gustan a los jóvenes. A nosotros nos encantaba eso, pero ¿qué de todo esto acabará permaneciendo? Incluso el propio Philip Roth ya no se lee. Desde que se murió, dejó de leerse. O sea, ¿qué ocurre, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que siempre, digamos, el ámbito de la cultura ha mantenido una de sus dos piernas, al menos, en ese pasado, en esa tradición, llamémoslo humanístico, como queramos, y eso es lo que quizá ya se nos está tambaleando. Entonces estamos en la otra, que es en la de la aceleración, que decía José Andrés, ¿no? Estamos en la de por atender a lo que les excita a los jóvenes, porque aquí puede haber algo interesante que no nos habíamos dado cuenta. Vamos a ver si analizamos las rupturas. Me parece, por ejemplo, lo de Rosalía, lo último, esto es una auténtica ruptura y merece prestarle atención, pero no vamos a ver, igual luego pues eso acaba banalizándose también, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes. ¿Cómo filtramos, ¿no? O sea, porque ya no hay, en este mundo tan acelerado, ya no hay esa posibilidad de reunirse con gente de primera fila en torno a una mesa y tomarse el tiempo para ver a quién se encarga qué cosas, sino que hay que estar atendiendo inmediatamente, ¿no?, a todo eso. Bueno, sí, la conversación ha mutado, está mutando todo. Perdón. Sí, Juan, sí. Habéis hablado de Internet, pero no lo habéis hecho en términos hostiles, porque al fin y al cabo representáis a
Jesús, lo has dicho antes, que la inteligencia artificial empieza a quitaros tráfico, ¿no? Y bueno, yo quería preguntaros cómo estáis viviendo la introducción de la inteligencia artificial en el arte de hacer revistas culturales y aventurar la hipótesis, que a lo mejor es un disparate, pero ¿es posible que vuelva a estar de moda el papel o que ayude al papel? Porque al fin y al cabo el papel, la inteligencia artificial no lee papel, o sea, lo que lee es texto digital. Sí, pero lo que se publica en papel luego sale Lee papel también. digital. Sí, lee papel. Pero bueno, ¿qué opináis de la inteligencia artificial? Bueno, es interesante la pregunta. Hace 10 días creo que salió la noticia que la revista Pronto, que por supuesto no tiene nada que ver con las cabeceras que estamos representando aquí, es otra órbita, pero no deja de ser una revista. Y la noticia era que ha cerrado su edición digital y que mantiene la de papel. Si eso no lo cuenta... Es que solo se ve, no lo cuentan, se ven en las peluquerías, hace un año. entonces se leen las peluquerías solo. Si nos lo cuentan hace un año... Y el agua da calambre. Sí. Sí. Si nos hubieran dicho eso hace un año, al que hubiera venido contándonos esa posibilidad le hubiéramos mandado a paseo y le hubiéramos dicho no nos hagas perder el tiempo, no nos vaciles. Entonces, bueno, es imprevisible. Lo que sí, otro aspecto que apunta es interesante es que, claro, la inteligencia artificial saquea los medios y está cambiando radicalmente los hábitos, como sabéis, y hay una caída importante en el tráfico. Entonces, abre un territorio incierto y dónde va a quedar el universo o el entorno página web. Es que puede tener los días contados, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que viene después? ¿Una nueva oportunidad para el periodismo o su hecatombe? Pues, Es que se ha perdido el uso social de leer el periódico. Eso es lo que se ha perdido. Quiero decir, has hecho una pregunta que es complicadísima de responder porque estamos en proceso de, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que es muy alucinante es la facilidad. Hace un tiempo estuve con un historiador cuyo verdadero preocupación era ¿qué diablos vamos a hacer nosotros, ¿no? Dentro de 5 años? Claro. Porque ahora mismo tú vas a cualquier sitio, ves cualquier cosa y le preguntas al móvil y te lo contesta. Sí. Y en general lo hace bien. Digamos, estrictamente visto, en general lo hace bien. Es verdad que cuando tú sabes un pelín de lo que preguntas, es altamente poco recomendable. Es decir, general lo hace bien, pero para publicar no vale. No dicen necesariamente ninguna mentira, pero O sí, recarga tus sesgos, escuchas lo que quieres oír un poco, te tiene un poco como calado, porque claro, la inteligencia artificial está funcionando además sabiendo perfectamente Aprende qué es de lo ti, que has sí. preguntado tú hace un ratito, ¿no? Es muy pelota. Es muy complicado, pero yo cada vez estoy más convencido cuando se decía video kills the radio star, ¿no? ¿Os acordáis de aquello, no? Y sin embargo, la radio ha encontrado su sitio y sigue estando ahí. Lo que no lo ha encontrado es la prensa escrita. Porque la prensa escrita le ha dado que se ha quedado sin modelo de negocio. Se ha vuelto loca. Pero desde 2008. Es que no es un problema de inteligencia artificial. Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la crisis financiera. Ya se ha quedado perdida, o sea, y el modelo de negocio ha sido: voy a dejar de hacer lo que sé hacer bien, voy a hacer otra cosa. Y entonces en los periódicos llevamos muchísimo tiempo haciendo otra cosa que es la información digital. ¿Qué pasa en la información digital? Que justo hay las cosas que distinguen al papel: claridad, orden y criterio. Es lo que no hay. Cuando tú abres El País en la pantalla, pues, ¿qué es lo más importante que está pasando? Pues a veces hay dos noticias aquí, a veces hay una que es irrelevante,
pero que conviene porque genera flujo de tal, y luego la guerra está un poco más abajo. Sí, sí. Dice, pero la guerra en principio debería estar arriba. Pero claro, que arriba siempre ya la gente no se fija, pues vamos a meter otra cosa arriba. Entonces, claro, digamos, jerarquía, 0. Orden, 0. Porque de pronto tú vas bajando y te salta una cosa que es un cotilleo con un drama espectacular. Y jerarquía 0, porque el scroll no te permite. Entonces, ¿qué ha pasado? La única esperanza que tengo en este contexto, y tiene que ver también con la inteligencia artificial, es que de pronto haya ese paso de decir, es que esto es un lujo. Es decir, claridad, orden y jerarquía es un lujo. Y hay que pagarlo. Hay que pagarlo, hay que dedicarle tiempo y es la única, en fin, salida a lo largo, es decir, para mantener lo que se llama pues, el proyecto democrático. Porque lo otro es exactamente el proyecto no democrático, que es el que te voy a tener distraído todo el tiempo y politizado todo el tiempo, de tal manera que tú no puedas nunca tener la distancia para ver el mundo, sino que vas a estar absolutamente distraído y absolutamente politizado. Es decir, esto es lo bueno, esto es lo malo, hay que hacer no sé qué, hay que... No hay discusión, no hay cambio, no hay nada. Pero estás profundamente, constantemente... ¿Quién manda aquí? Pues yo. ¡Pam! ¿No? Entonces... Yo la esperanza no la tengo en la inteligencia artificial, la tengo en el lector curioso. El formato ha cambiado 1000 veces. Ya no hacemos manuscritos medievales, ni hacemos incunables, ni siquiera ya hacemos unos periódicos como los del siglo XVIII en imprenta tipográfica, ya ni el offset. Ya, es decir, es que son chorros de luz y van por ahí. Y la gente no va a un kiosco a comprar una publicación, sino que le llega mientras desayuna o mientras está de camino a recoger a sus hijos. Y entran las noticias por 1000 maneras. Entonces, tampoco el atarnos a un formato web ya clásico, digamos, en el que las noticias están todas ordenadas, es que la web es una de las ventanas posibles. Pero hay miles otras y probablemente cada usuario, a través de las múltiples herramientas que hay, y habrá cada vez mejores, podrá elegir lo que le interesa y tal. El único problema de todo esto es lo que tú señalabas, ¿no? Que este entorno digital en sí misma te mete en una burbuja en el que ya no tienes roce con aquello que te puede mover de donde estás, tanto en una opinión o en una curiosidad. Te vas a ir empobreciendo, salvo que tú tengas la voluntad, la curiosidad. Y al final es la misma apelación que hacía Ortega a los lectores curiosos, a los que les puede gustar la contemplación de las ideas y las artes. Ese es el único futuro que tenemos, convencerles de que paguen y que vengan y que vale la pena lo que nosotros les ofrecemos. Hay que intentar hacerlo muy bien para que lo valga. Pero es verdad que lo que no hay es un canon, ya no, o sea, no, el mismo Occidente ya tiene un sentido muy pasado de crítica, autocrítica, y claro, el canon es algo muy occidental. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Queréis...? Había ahí una... Había alguien que quería... Perdón. No sé si... No, venga. Nada, bueno, muchísimas gracias por la conversación, ha sido fascinante y me he sentido muy interpelado. Yo soy profesor y para nosotros el gran problema hoy en día es el tema de las tareas, de cómo vamos a evitar que se encargue la inteligencia artificial, porque no podemos evitarlo. Pero yo creo que habéis dado en el clavo y me ha gustado mucho el planteamiento de recuperar el placer, que yo entonces lo que digo en clase, yo digo, ¿cómo os vais a sustraer del placer de escribir? Que yo lo concibo así, yo sé que es difícil para mis alumnos, pero yo les hago esta comparación y digo, ¿cómo vas a estar conquistando durante semanas o meses a una chica hablando, y cuando le vas a dar el beso y dices, no, venga, ChatGPT, ahora encárgate de mí? Me encanta. Pero la clave está en que los jóvenes, las nuevas generaciones, entren en contacto con el placer de escribir o de leer o de contactar con la alta cultura. Entonces yo quería preguntaros cómo podemos recuperar eso, cómo podemos darle, digamos, un acceso a un contacto, aunque sea preliminar, con ese placer, porque yo creo que la mayoría o muchas personas, cuando lo conocen, se encandilan, pero muchas veces es difícil, ¿no? ¿Cómo competimos con los videojuegos, con los vídeos de YouTube, con todas estas formas de gratificación instantánea? Yo creo que hay
Yo es que lo he dicho antes, para Muy mí rápidamente, la porque tenemos que acabar. Porque para mí es la educación, cerramos, pero la educación no es solo la educación reglada, es la familia también. Es decir, yo creo que tiene que haber una especie de revolución silenciosa que vuelva al libro, porque eso ha funcionado durante muchos miles de años. El libro es un objeto que sirve para cultivar ese placer, esa pausa que sirve para ampliar el sentido de la realidad que tenemos, ¿no? Para soñar, para crear o para sencillamente disfrutar, ¿no? Y el único invento que sabemos que ha funcionado es volver al libro, y en la etapa educativa tiene que ser volver al libro. No me parece que ni en casa ni en el colegio una pantalla pueda suplir eso. Venga, un titular ya y acabamos con... Nada, yo diría volver a la calle, ¿no? Es decir, en el sentido... con eso quiero decir es que cuando la industria de la música pop entra en crisis, porque todo lo puedes encontrar en Spotify, lo que ahora mola es ir a los conciertos. Entonces, quiero decir, cuando ahora todo el mundo, en las mismas revistas culturales o lo que sea, estamos en la red, pues hay que decir, volvamos a la calle, no sé cómo, en encuentros, en estos tipos de conversaciones, y creo que es la única salida. Es así. Nada, yo no tengo ninguna receta definida y clara, no lo sé, es muy complicado. Hablaba antes de ir donde están ellos, los jóvenes, y intentar ir elevando poco a poco el nivel a partir de sus gustos y de sus intereses, y de ahí ir tirando hacia arriba. Sí, pero no dejar de bajar a la arena, a lidiar con su mundo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y muy a propos así de lo que era el objetivo realmente de este encuentro. Esto último que has dicho me parece que está bastante bien, porque a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es Cumbres Borrascosas, el efecto que ha tenido por el hecho de haber aparecido la película, que está llevando a... O sea, hay que buscar... Esto ha sido pura casualidad, supongo, pero hay que buscar ese tipo de... Esta es la ocasión que me permite mostrar a la gente, oye, que una cría de 20 y pocos años escribiera esa novela es verdaderamente espectacular. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y, bueno, con un poco de suerte llegamos al partido algunos. Gracias.